abrazo. El abrazo es una muestra de amor o un saludo que se lleva a cabo con los brazos, ya sea por encima del cuello o por debajo de las axilas, alrededor de la persona a la que se brinda el gesto, apretando o constriñendo con fuerza y duración variables. Generalmente, el abrazo indica afecto hacia la persona que lo recibe, aunque, según sea el contexto, puede tener un significado más parecido a la condolencia o al consuelo. Características. El abrazo, a veces en asociación con un beso, es una forma de comunicación no verbal. La comunicación no verbal es un fenómeno paralingüístico por el que se transmite información sin hacer uso del habla, es decir, de la palabra, mediante contacto visual, expresiones faciales, gestos, expresiones corporales y posturas. Incluye el uso de señales como la kinésica, la distancia, la proxemia y entornos físicos. Dependiendo de la cultura, el contexto y la relación, un abrazo te permite exteriorizar un sentimiento de amistad, afecto, amor, fraternidad o simpatía. A diferencia de otros tipos de contacto físico, un abrazo puede hacerse pública y privadamente, sin estigma en muchos países y en diferentes religiones y culturas. En sociología, estigma es una condición, atributo, rasgo o comportamiento que hace que la persona portadora sea incluida en una categoría social hacia cuyos miembros se genera una respuesta negativa y se la vea como inaceptable o inferior. A diferencia de otros tipos de contacto físico, un abrazo puede hacerse pública y privadamente, como ya les dije anteriormente, sin estigma en muchos países y en diferentes religiones y culturas, independientemente de su sexo o edad. Esto generalmente es un indicador de familiaridad con la otra persona. Las caricias. En el año 2014, los sociólogos británicos Eric Anderson y Mark McCormack publicaron un estudio que muestra que el 93% de los jóvenes estudiantes heterosexuales de deportes británicos ya han abrazado a un amigo como señal de amistad. Otro estudio británico de 30 hombres heterosexuales que estudian deportes, publicado en la revista científica Men and Masculinities en 2017, encontró que 29 de cada 30 hombres dieron abrazos y caricias en la cama con su amigo. Romántico. La ceremonia. Abrazo era voz muy usada en las ceremonias de caballería. Semanas de los abrazos del 11 de junio al 11 de julio en que el recién armado recibía accolade en francés, no sé cómo se pronuncia exactamente, pero los príncipes cristianos, después de haber armado y dado los espaldarazos de estilo al noble caballero, le daban el accolade o abrazo y le besaban en el carrillo izquierdo, diciendo: en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esta ceremonia tenía relación a la antigua costumbre de que aquel que se constituía esclavo de otro recibía un golpe en prueba de su dependencia y
como los caballeros al entrar en la orden se sujetaban a sus estatutos. De ahí es que se adoptara esa costumbre. El impacto de los abrazos en la salud. Más allá de representar sentimientos y emociones, los abrazos impactan directamente en la salud, ya que está comprobado que reducen la depresión, la soledad, la ansiedad y el estrés. Incrementan la confianza, la seguridad y generan buena salud. Y por si esto fuera poco, dar y recibir abrazos reduce los sentimientos de enojo y apatía, relaja los músculos, libera la tensión del cuerpo, incrementa la autoestima, disminuye la presión arterial y al estimular el nivel de oxígeno en la sangre, rejuvenece el cuerpo y fortalece el sistema inmune al elevarse la serotonina. La quinta hidroxitriptamina 5-HT o serotonina es un neurotransmisor que se sintetiza a partir de la transformación del aminoácido triptófano. Se la encuentra en plantas y animales interviniendo en muchos procesos fisiológicos. Su fórmula química es C10H12N2O. El sistema inmunitario o sistema inmunológico es el conjunto de elementos y procesos biológicos en el interior de un organismo que le permite mantener la homeostasis o equilibrio interno frente a agresiones externas, ya sean de naturaleza biológica o física. Científicos de la Universidad de Duke en Estados Unidos aseguran que una persona necesita recibir abrazos y caricias desde sus primeros años de vida, para evitar que sus neuronas mueran por la ausencia del contacto físico. Cuando otras personas acarician o abrazan, se incrementan los niveles de oxitocina en la sangre, conocida como la hormona del amor. La oxitocina se produce por los núcleos supraóptico y paraventricular del hipotálamo y es liberada, es decir, la oxitocina es liberada a la circulación a través de la neurohipófisis. Ejerce funciones como neuromodulador en el sistema nervioso central, modulando comportamientos sociales, sentimentales y patrones sexuales. Episodios históricos. Varios episodios históricos del siglo XIX que suponían la reconciliación de bandos enfrentados en distintas guerras, como son las guerras de independencia en Hispanoamérica o la guerra carlista en España, incluyen el término en su denominación. Las guerras de independencia hispanoamericanas fueron una serie de conflictos armados que se desarrollaron en los territorios americanos del Imperio Español a principios del siglo XIX, entre los años 1809 y 1829. Las guerras carlistas fueron una serie de contiendas civiles que tuvieron lugar en España a lo largo del siglo XIX. Se debieron por un lado a una disputa por el trono y por el otro lado a un enfrentamiento entre principios políticos opuestos. Los carlistas, que luchaban bajo el lema de Dios
patria y rey. Encarnaban una oposición reaccionaria al liberalismo y defendían la monarquía tradicional, los derechos de la Iglesia y los fueros, mientras que los liberales exigían hondas reformas políticas mediante un gobierno constitucional y parlamentario. Según el historiador Alfonso Bullón de Mendoza, todos los testimonios de la época coinciden en que en 1833 los carlistas eran superiores en número, si bien la mayoría de ellos no actuaron activamente debido a la represión del gobierno. El abrazo en las obras de arte. El abrazo es en sí mismo el tema de algunas obras de arte. Por ejemplo, entre las pictóricas. Entre las obras pictóricas está uno de los más famosos, el abrazo de Pablo Picasso. El abrazo de Juan Genovés, de 1976. Y el abrazo de Pablo Picasso, pintado en 1900. Entre las escultóricas está Cupido y Psique, de Antonio Canova, esculpido entre el año 1787 y 1793. Psique, reanimada por el beso del amor, también llamada el amor de Psique o el beso, es un grupo escultórico de mármol blanco realizado a finales del siglo XVIII por el artista italiano Antonio Canova y representa la interpretación socrática del impulso de Eros. En otros casos, el abrazo es la expresión de un tema concreto. Joaquín y Ana se encuentran ante la puerta dorada. Es un tema relativamente frecuente en el arte cristiano, procedente de una escena de los evangelios apócrifos, forma parte de algunas series de la vida de la Virgen. Otra obra es Eleusa, una de las modalidades de Virgen con niño. Eleusa o Eleusa es una forma iconográfica de la representación del niño Jesús y la Virgen María, propia del arte bizantino, especialmente en los iconos. Su origen está en el mundo copto. La Virgen sostiene al niño, sus caras se tocan y el niño pasa por lo menos un brazo alrededor del cuello de su madre. ¿Y ustedes qué opinan de los abrazos? ¿Les gusta dar abrazos o solo recibirlos? ¿O ninguna de las dos cosas? Porque a mí me encanta dar abrazos y recibirlos. Porque sí, lo que sí es cierto, que un abrazo, sobre todo sincero, puede hacer que una persona se sienta bien. Sobre todo cuando es un abrazo dado con todo respeto, con mucho cariño y con mucha sinceridad. Yo, desde aquí, les mando un abrazo sincero para todos aquellos que están tristes. Que sepan que siempre hay alguien en este mundo que los quiere. Siempre, siempre, siempre. Dios los bendiga a todos. Hoy es 1 de diciembre del año 2023. Son las 9 de la mañana con 16 minutos. Que Dios los bendiga a todos ustedes y que sigan teniendo un excelente día.